del tema religioso, de las religiones en Chile, y el catolicismo está en un 50%. Hasta hay quienes le dan 44. O sea, 50 son las cifras optimistas, digamos, ¿no? Entonces, con esas cifras es lógico que no haya la calidez que se podía haber supuesto, sobre todo hace algunos años. Acá en el Perú la cosa debe estar más o menos entre 75 y 80, pero en Chile 50, o un poco menos. En consecuencia, son menos los que lo iban a recibir con calidez, ¿no? Carlos, una cosa que impresiona es 7 iglesias quemadas, una marcha hoy día que se paralizó, no es verdad que no muy numerosa, pero que iba al lugar donde el Papa iba a hacer la misa. No solo es, no soy católico, no voy, sino además manifiesto claramente mi oposición a la llegada del Papa. Claro, esa es una provocación de corte terrorista para sembrar miedo. En realidad el objetivo es sembrar miedo. Claro, ¿no? que la gente no vaya. Claro, ¿no? claro. Y curioso que encuentren en la llegada del Papa la ocasión para hacer estas cosas, ¿no? Sobre el volumen de los cristianos católicos en Chile y refiriéndose al Perú, ¿no? Además de lo que ha dicho antes, tiene que ver con la identidad de la Iglesia Católica en Chile, donde tiene un peso muy importante el Opus Dei. O sea, un sector un poco más conservador de la Iglesia. Recordemos que es el último país en aprobar el divorcio, ¿no? Por eso digo, y entonces mucha bronca generó y eso. al Papa Francisco, con todas las declaraciones que hacen sobre esos temas, no se sentirán demasiado a gusto para poder aplaudirlo con gran ovaciones, ¿no? Claro, la culpa no es del Papa, digamos, es de un tipo de iglesia que ha predominado en Chile a lo largo de estos años. Y una iglesia muy vinculada a los años en que estuvo Pinochet. Claro. Entonces eso es lo que yo recordaba, una iglesia que se puso del lado equivocado, por decirlo así. ¿No? Entonces la vieron ni siquiera como aliada de Pinochet, la vieron como cómplice. Y entonces esa dureza de percepción también ayuda a esta frialdad de que hablábamos. Y esos son los casos en que la iglesia ha sido golpeada más duro, ¿no? Por ejemplo, su participación en la Segunda Guerra Mundial, sus silencios le han costado más caro que cualquier otra cosa. Hace bien el Papa Francisco en llegar a Chile y una de las primeras cosas es referirse al tema de la pedofilia y de la pederastía y decir que están avergonzados, ¿no? Además es un Papa diferente a algunos otros, porque tiene esquina, tiene calle. Entonces lo ves más cercano y que entiende más a los que no son religiosos por esa calle. El anterior Ratzinger era un filósofo. Era un gran pensador, pero no era un pastor, digamos, ¿no? Claro. Lo notas pastor, y lo notas un pastor inclusive más que Juan Pablo II, porque te llega más a lo que dicen sobre todo los argentinos al bobo, ¿no? Es creo que el 6º viaje que hace el Papa a América, ha ido a distintos lugares, y está claro que América es un bastión del catolicismo, es el continente con más católicos, pero la Iglesia está reconociendo que hay un retroceso o en favor del ateísmo, el agnosticismo, o en favor de las religiones cristianas, ¿no? Es verdad. Y cuando estamos comentando de que ha sido muy bueno que el Papa pida perdón por todos los abusos que han cometido malos sacerdotes, etc., no hay que olvidar que es jesuita, que su origen es jesuita, y por lo tanto el perdón tiene que ir acompañado por la justicia. Exactamente. Por eso lo de sodalicio acá, ¿no es cierto? No es solamente ya es de la boca para afuera pedir perdón, sino decir, en estos casos nosotros vamos a avalar el imperio de la justicia, ¿no? Creo que esa es la verdadera reconciliación, ¿no? Pero que siempre es bueno no hacer generalizaciones, porque igual como has tenido en diferentes congregaciones como esta del sodalicio algunos malos, has tenido también montones buenos. Claro. De todas maneras, Santero, todos conocemos más curas buenas que buenos que curas malos, pero el problema no está... el problema no está en la individualización. Yo creo que más lo vas a encontrar en todas partes. Creo que lo que se le reclama mucho a la Iglesia es el silencio y la falta de sanción, ¿no? Así es. Ese es el pecado del que se le acusa, claro, ¿no? Sienten complicidad por el silencio, sienten que han escondido las cosas, sienten que no han tenido el suficiente
¿qué te puedo decir? Valor de poner las cosas sobre la mesa y decir si estos han delinquido, además de que nosotros somos iglesia y tenemos el criterio del perdón, oye, se han cometido cosas que están en los códigos penales y por lo tanto, si bien hay un juzgamiento y un perdón divino, también tiene que haber una justicia humana, ¿no? Algunas personas dicen, pero hay pedófilos en todos los gremios, sí, claro. Pero yo no le dejo a mi hijo a una persona desconocida y sí le confío a mi hijo a una persona religiosa y además profeso esa religión. Creo que la figura de los curas y de los párrocos es una figura que generaba naturalmente confianza. Hoy lo dudo, ¿no? Oye, hay cosas, inclusive estamos hablando de las profesiones. No es lo mismo que cualquiera te agarre un cuchillo y te mate, que agarre un escalpel, un bisturí, un médico, que esperas que su profesión es salvar vidas, que se segue una vida. Así es, un policía que te dispare por las puras, ¿no? Claro. Así es, entonces tiene una connotación delincuencial mayor que cualquier otro mortal y es un agravante, ¿no? Carlos, ¿expectativas? Sí. Pero quería decir algo sobre, primero que no estaba preparado para empezar a discutir de la religión, pero es Uno verdad... siempre está preparado para discutir de eso. Pero es verdad que en el caso de lo que ha manifestado el Papa en Chile, no solamente se refiere a los culpables, ¿no es cierto?, lo que tú dices, el que mató con el cuchillo, sino a los que conociendo o sospechando o sabiendo eso guardaron silencio. Yo no recuerdo en realidad qué parte del Evangelio es, pero yo estudié en un colegio de sacerdotes. Y después has tratado de ser militar, así que bueno, ya... pero decía, tú has pasado por todos los estamentos. A los tibios de corazón los vomitaría por mi boca. Una cosa pues terrible, fuerte, ¿no es cierto? Ya, pero algo así está intrínsecamente anidado en el mensaje del Papa Francisco. El famoso se perdona el pecado, pero no el escándalo le salió caro a la Iglesia, ¿no? Sí, ¿no? Tratar de evitar el escándalo le salió caro, ¿no? Muchísimo más caro. Muchísimo más caro. Pero hay otra cosa que me gustó, que he leído en algún medio, que dijo en el avión cuando venía y estaba Monseñor, yo lo fastidio a Monseñor Canchanya. Por supuesto, merecidísimo el viaje de Canchanya, ¿no? Nuestro compañero, todos los sábados, como el cardenal. Que dijo el Papa, refiriéndose claramente a Estados Unidos, yo prefiero los puentes que los muros. Sí. Y en general están esperando. Mira, ¿qué tal? En una frase tan chica, qué cantidad de sentimiento, de conocimiento, de contenido. ¿No? Cuando se le preguntó sobre las parejas del mismo sexo, dijo, ¿quién soy yo para juzgar? ¿No? En general los periodistas esperan esa parte del regreso del Papa en avión, que ya está más relajado, más distendido, ya cumplió con sus obligaciones, y es ahí donde conversa y dice estas grandes frases que creo yo lo convierte en un gran pastor, y que creo la recepción en el Perú va a ser muy distinta a la que ha tenido en Chile, ¿no? Una cosa es tus expresiones en un púlpito o en una gran concentración, y otra cosa es el diálogo distendido, que no es vertical, sino que se convierte en horizontal, ¿no? Y muy, muy, muy horizontal es la actitud del Papa en general, a dónde va. Les pido un ratito, una pausa, regresamos con el siguiente tema que vamos a comentar sobre el pedido de facultades. A Mecha Arauz le dicen no. Ya volvemos. El Ejecutivo deja en suspenso el pedido de facultades para poder realizar todos los cambios y realizar las acciones que necesitan. ¿Cuál ha sido la respuesta de algunos congresistas del Parlamento? Escuchemos al congresista Salaverry y a la señora Marisol Espinosa. Me parece una decisión inteligente por parte de la Premier. Es difícil que el Congreso delegue facultades a un gobierno sin credibilidad. Sin embargo, eso no impide en que nosotros podamos impulsar, darle prioridad, como siempre lo hemos hecho, a los proyectos de ley que pueda presentar el Ejecutivo. Cada una de esas materias que ellos estaban solicitando que se les deleguen para que puedan legislar, lo pueden hacer mediante proyectos de ley, y nosotros acá le daremos pues la prioridad necesaria. Así es que me parece una decisión inteligente. El 75% de esa economía
informal está esperando ver qué cosa hace este gobierno para poder mejorar su situación. Esas medidas las tiene que tomar el Ejecutivo. Nosotros evaluaremos, sí, pero como siempre lo hemos hecho, respaldaremos todo aquello que esté orientado a mejorar las condiciones de los peruanos. Cuanto al tema de facultades, las facultades ha sido, creo, ya por todos, habían señalado que no tenían disposición de otorgar facultades, porque nadie quiere otorgar en estos momentos que se ha caído la confianza cheques en blanco. Que la prioridad número uno es ponerle el acelerador a la economía, el ruido político bastante fuerte entre el enfrentamiento permanente ejecutivo y la mayoría en el legislativo. Adicionalmente, de la vacancia le ha costado varios puntos al crecimiento del país. Por lo tanto, ahí hay una tarea: recuperar la confianza, poner a trabajar la economía y sobre todo agilizar. En estos momentos lo que se necesita es agilizar las transferencias y los presupuestos para los gobiernos locales, distritales, que necesitan reconstruir y poner a trabajar, vuelvo a insistir, pistas, veredas, colegios y centros de salud. Bueno, en realidad no le han dicho que no a la señora Mercedes Arauz porque ha suspendido el pedido de facultades, porque sabía que si lo pedía le iban a decir que no. Hay comisión permanente, no hay pleno, y en comisión permanente no se puede delegar facultades, por lo tanto tienen que cambiar estas iniciativas en proyectos de ley. ¿Qué cosa demuestra la situación en la que está este gobierno con respecto a esta decisión, Carlos? Porque más allá de ser una decisión técnica o detallista, tiene un trasfondo interesante. Claro, el trasfondo es, en una parte, el reconocimiento práctico de que el llamado Gabinete de la Reconciliación no es exactamente ese, porque se suponía que la reconciliación, después del indulto, debería de haber facilitado una relación más amistosa con la bancada del fujimorismo. Ahora, si bien es cierto, hay esos aspectos que tú has señalado, que son de la comisión permanente, etc., pero el que ellos no se hayan atrevido, perdón, al gobierno me refiero, sí, claro, por supuesto, que no se hayan atrevido a decir, a ver, pues vamos a la reconciliación, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo todo el mundo se cuadra ante la reconciliación. Es que hay duda también en el propio Ejecutivo de que eso es lo suficientemente fuerte para conseguirlo, ¿no? Es raro, ¿no? Creo porque cuando se terminó el proceso que fracasó de la vacancia, pero con Pablo Kuczynski, los pocos días antes del indulto, se decía ahora el gobierno sí va a entrar fuerte. Pareciera que el indulto le quitó la poca fuerza que había recobrado, ¿no? Le quitó fuerza, y además la fuerza la esperaban en vía decretos legislativos. Pero hay dos motivos realmente por los que no se le entregan. El primero es porque la vez pasada le dieron facultades bastante amplias y fueron realmente desperdiciadas. Inclusive en los temas de racionalización de los temas burocráticos, tramitología, etcétera, las cosas que se quitaron o que se pudieron reestructurar no fueron muchas y han quedado montones de cosas pendientes. Entonces han visto un poco los parlamentarios que de nada sirve darle facultades legislativas al Ejecutivo cuando no las utiliza como debía utilizar. Y dos, después de lo de el no vacancia y sí indulto, ha generado también muchas fricciones y te diría, un ambiente de crispación en el Congreso, que incluso ha determinado que haya cierta fracción en la bancada mayor, que es la fujimorista en el Congreso, pero que ha repercutido en todas las demás bancadas. Curioso, ¿no? Porque tenemos un enfrentamiento entre el Parlamento y el Ejecutivo, que incluye hoy otros actores como la izquierda, pero dentro de cada grupo también están peleados entre ellos. O sea, es todos contra todos absolutamente desconcertante, ¿no? Y tenemos además una cosa, cuando leemos y escuchamos el Gabinete de la Reconciliación... No, me parece broma, ¿no? Nos hace acordar de muchas otras bromas. Congreso constituyente democrático. Ajá. Apellidos que no se condicen y que no son necesarios. Y que lo que hacen es
A ver, reconstrucción con cambios. Por favor, si es sin cambios. Es tan es tan ineficiente como las anteriores. Y lo que pasa en esos casos es que el nombre incide justo en lo que no tienes. Así es. ¿No? Es como cuando, no sé... Haces no voy a poner un ejemplo evidente porque tengo por la cabeza, pero es un poco contradicción. feo. Exacto, haces Así es. evidente por contradicción, Así es. ¿no? Como alguien que le digan la flaca y resulta que no es flaca, pues de pronto te das cuenta que tiene más kilos de los que debería por ese apodo, Además, ¿no? Por esa chapa. hay cosas que tienes que aplicar la lógica. Si ves que hay crispación y que además has generado división en prácticamente todas las bancadas, no hables de reconciliación general, porque primero se requieren las reconciliaciones particulares y no puede haber una general si no tienes el cimiento de las particulares. Es tan claro como eso. Y si la mala costumbre de pedir normalmente le corresponde la de no dar, en estos casos, digamos que la ecuación se pone más complicada además, ¿no? Claro. Mira, sobre este tema, varias veces por las redes, ¿no es cierto?, me dicen medio fujimorista, qué cosa es lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es verdad que en el caso de la facción de Keiko, ella ha sabido... No, lo que pasa es que todos tenemos crisis de identidad. ha sabido utilizar muy bien, primero, el costo de lo que sufrió por la salida de los 10, pero después decir, está bien el indulto, pues, pero no estoy de acuerdo con la forma, ¿no es cierto? Y por lo tanto... Yo sigo en lo que estaba haciendo antes, fiscalización, etcétera. No se relajó el control del Ejecutivo como se pensaba. Pero no le tiene costó. por qué. Claro, por eso digo. Pero creo que el hecho de... A ver, ¿qué opinan? No sé, es una opinión. Cuando dice, no me gusta la forma, ahí creo que sube puntos Kenji. Porque si eres hija, ¿qué te importa la forma? Pues? O sea, tu papá está afuera, ¿no? Yo creo que hay una cosa de padre-hija que ha sido interpretado como... ¿no? Sí, pero ahora. Ahora. Pero adicionalmente, el hecho de la forma, más que forma, es el tiempo. Sí. ¿No? Que una cosa que para mí ya estaba decidida hace tiempo y que normalmente, si bien los indultos se pueden dar en cualquier momento, pero lo usual es que se den en fiestas patrias y Navidad. Y si esto ya prácticamente tenía la decisión tomada Kuczynski, el hecho de unos días antes, 2, 3 días antes, tenerlo de la vacancia, que no se logró gracias a los votos que no se dieron de los sectores de izquierda. Exactamente. Y por otro lado, que ha pasado desapercibido relativamente, y por otro lado, de los 10 del grupo de Fuerza Popular, evidentemente hay una crispación y un sentimiento de que el indulto se dio fuera del tiempo esperado, ¿no? Qué mala decisión, ¿no? Sobre eso, yo coincido con Andero, que fue desde mucho antes de la planificación, desde que cambiaron a la ministra de Justicia y desde que cambiaron al ministro de Salud, pues. Ahí creo que hay que ser sinceros en que estaba cantado. Estaba cantado. O sea, la gente que cree que eso se decidió dos horas después del no pedido de vacancia, en realidad se está tratando de justificar. Tan Estaba cantadísimo cantado, que nos ¿no? hace recordar a Pavarotti. Efectivamente. Y PPK demostró que los tiempos y las formas no son su fuerte, ¿no? Entre otras ¿Qué le cosas. hubiera costado? ¿Qué le hubiera costado llegar a esperarse fiestas patrias y por lo menos aminorar el golpe que hubiera sido golpe igual del indulto, ¿no? Él le está costando caro también, ¿no? O si estas cosas por las que se señaló o se pidió la vacancia eran conocidas desde hace algunos meses, bien se pudo no postergar, sino adelantarlo, ¿no? Sí, podría haber sido, sí. Adelantarlo no sé, o yo la verdad postergarlo, no pero justo en el momento en que no debía hacerlo. Eso es lo que ha o sea, una molestado a decisión mucha tan gente. difícil, todos los momentos parecen complicados, pero ese era el marcado en el calendario así, no. Y lo ha dicho Pedro Pablo, creo que con toda sinceridad, esta es una de las decisiones más difíciles que me ha tocado tomar. Y le creo. Yo también. Pero ya pues las decisiones difíciles se toman en los mejores momentos, no se toman en los peores, ya que son difíciles. Bueno, vamos a ir a una pausa rapidito para regresar con el tema. ¿Qué pasa con el pedido justamente de que se revise el indulto de Fujimori en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ya regresamos.
Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pedido el expediente del indulto al Ministerio de Justicia, que tiene hasta el 29 de enero para enviar este documento. Todo esto por el reclamo que se está haciendo sobre si el indulto se hizo de acuerdo a ley o no. Y, ojo, el gobierno no ha designado procuradores para defender al Estado en esta decisión. Ha contratado abogados. Creo que, a ver si me lo corrigen mis invitados, porque siempre perdemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se confiará más en la defensa de ciertos abogados, ¿no? Hace algunos años comenzamos a ganar, es verdad, es verdad. Y logramos, te soy franco, cuando yo estuve en la OEA, logramos modificar reglamentos y estatutos de Corte y Comisión para un poco quitarle el sesgo que tenían. De acuerdo. Antiestado, y sin comprender casos que eran muy particulares. E incluso en la Corte, en que me acompañó y fuimos juntos con Delia Muñoz, logramos el tema ¿cómo se llama? De la residencia del Japón, los comandos Chavín de Guantánamo, ¿no? Y después de 17 años que los han tenido colgados de una pita, ¿no? De acuerdo, pero ¿cuál puede ser el futuro de este pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que hay que decir, la última instancia que tienen quienes están en contra del indulto, no sé si para que esto se revierta o para que el Perú dé marcha atrás en una decisión que ha sido polémica. Voy a abrir una pequeña polémica con Antero. Los de Cayera tienen 37 años y no hay justicia, ¿no? Y ellos sí, no es que estén colgados, sino como se llama, si ellos sí los han matado, a su diablo, ¿no? Bueno, pero ya, no tocar esos temas. No, sí, toquen lo que tengan que tocar, está bien. Tan malo es lo uno como lo otro. Está muy bien, está muy bien. Y cantidad de casos que tenemos que no se resuelven, ¿no? Claro. Pero quería decir, en el caso del punto que estamos dispuestos a conversar es lo de la Corte Interamericana y el informe que se le pide al Estado peruano, ¿no es cierto?, sobre cómo se ha planificado, cómo se constituyó la comisión médica, etcétera, no solamente para la Corte y el plazo es del 28 de este mes, sino para la Defensoría del Pueblo. Si la Defensoría del Pueblo la ha pedido y tampoco se le da, ¿cómo se llama?, la Defensoría del Pueblo. Y ese tiene que ser un documento asequible, o sea, no puede ser secreto, pero lógicamente, ¿no? Lo que, de nuevo, hay un error político porque se genera el ambiente de están queriendo arreglar todo lo que se hizo a la volada y que encubría un aspecto de corte, llamémosle, arbitrario al darle el indulto, ¿no? Ahora, Antero, ¿qué revisa en este caso la Corte? Porque si hubo componenda, no componenda, ¿no? Me imagino que ese no es rollo de la Corte porque además no se puede probar. ¿Solo revisa que Fujimori cumpla los requisitos para un indulto humanitario? Ni siquiera. El indulto no tiene nada que ver con la audiencia que es el 2 de febrero. Son audiencias para ver si el Estado peruano ha cumplido, en el caso de Barrios Altos y en el caso de La Cantuta, con las disposiciones de la Corte Interamericana. Y esas disposiciones fueron que hubiera debido proceso. Ha habido debido proceso, ha habido sentenciados con condena privativa de libertad, entonces se ha cumplido. Y, por ejemplo, darle libertad a un sentenciado, ¿es no cumplir con lo que la Corte Interamericana dijo? Para mí, el cumplimiento es que ¿ha habido la sentencia privativa de libertad? Sí. ¿Se ha cumplido parte de esa sentencia? Sí. ¿Esa atribución absolutamente discrecional del presidente de la República dar el indulto, que es perdón? Sí. Pero ese perdón es de ahora en adelante. No es que no se ha cometido el delito o que la ley, como es la amnistía, que significa olvido. No, acá significa perdón. Sí cometiste delito, sí hubo sentencia, sí pasaste pena privativa de libertad, por lo menos temporalmente. Entonces, para mí, la Corte Interamericana no debería meterse en ello. Digamos, para ponerlo en fácil, la Corte te puede obligar a castigar, ¿no te puede impedir perdonar? Así es, porque es un atributo constitucional del presidente de la República. Y no todas las cosas, mira, hay países que se han puesto muy rígidos con decisiones de la Corte Interamericana. Yo venía en el carro estudiando una sentencia de Argentina, es una sentencia del 2017 en el caso Fontevecchia. La Corte Suprema de Argentina le dijo a la Corte Interamericana, oye,
Mi sentencia es incuestionable. Mi sentencia causó estado. Mi sentencia es cosa juzgada. Yo no modifico una coma. Y se le plantó. Y se le plantó, y eso implica, plantársele implica salir de la corte, No, que la corte te vote, que te... no. de acuerdo. No. Carlos, entre los pedidos que hacen sobre las sentencias de estos casos, no solo está el tema con los culpables, sino el tema con las víctimas. Y a eso sí se tiene que revisar, si es que las víctimas han sido resarcidas de manera adecuada. Hay que decirlo que la intervención de la señora Arauz post-indulto diciéndoles vamos a dar tanta plata a las víctimas 30 fue... millones. Fue de un desatino, no es cuestión de plata. Claro. Para Tan algunos podrá elemental. ser muy importante, pero es cuestión de que ha habido personas que no sabían ni dónde estaban enterrados sus deudos. Personas que han sufrido durante años. Que han ¿no? sufrido durante años. Entonces, que esperaban un apapachamiento del Estado. ¿Cuánto siento que hayamos tenido estos problemas internos, que hayamos tenido terrorismo, que hayamos tenido casos singulares de ir contra derechos humanos? Lo sentimos. Esto no debe volver a suceder más en el Perú. El Estado lo hizo todo, disculpa, pero lo hizo todo pésimo, Carlos. ¿Podría haber pedidos o sanciones de la Corte Interamericana en ese aspecto? Con respecto a las víctimas, decimos, y también sobre el caso del indulto. Me gustaría escuchar tu opinión. Mira, yo en términos generales creo que el tema del indulto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a ser tocado, pero no de manera radicalmente opuesta. ¿Por qué? Porque, como lo dice Antero, es un indulto que tiene prerrogativas del presidente, pero ojo, prerrogativas cuando es un indulto político, pero cuando es un indulto humanitario está constreñido, restringido al cumplimiento de determinadas cosas. Y creo que eso ya no se vería en la Corte, sino acá, en el Perú. Pero en lo que la Corte sí no va a pasar por agua caliente, o por agua tibia, perdón, es lo de las gracias presidenciales y el juicio de Pativilca, ¿no? Entonces la situación probablemente va a ser sobre el indulto más o menos, pero sobre las gracias presidenciales no. Y entonces vamos a tener a Alberto Fujimori de nuevo en la clínica, pero indultado, pero con un juicio que está esperándolo en el caso de Pativilca. Porque no se le puede volver a juzgar por los crímenes que ya se le juzgó y se le condenó. Claro. Pero hay cosas que le quedaron pendientes, ¿no? Por eso en la Constitución diferencia el derecho de gracia del indulto. El indulto es perdón. Yo no puedo perdonar algo que no fuiste juzgado. Claro. Perdono porque ya fuiste condenado. La de gracia es diferente. Mientras que en el indulto no hay condicionamiento, en la de gracia la Constitución señala determinados requisitos. Entonces esos tendrán que acreditarse que se cumplieron o no se cumplieron. Pero lo de el tema del indulto es inamovible. Ahora, yo le puedo dar a Carlos este vaso y le puedo pedir luego que me lo devuelva. Con el indulto no puede ser. Ya le generé un derecho y no se lo puedo quitar. Y el antecedente que hubo del caso del señor Crusellat que además nadie dijo nada. Lo alucinante es que, claro, como Crusellat nos caía a todos mal y nos parecía que había cometido un delito. Pero fue una barbaridad lo sacaron, jurídica. lo metieron y nadie dijo ni pío. Una barbaridad jurídica porque la gente no reaccionó por el derecho. Hubo, sí, artículos, cosas de los entendidos en el tema de derechos humanos, etcétera, que dejaron constancia de su posición negativa. Pero para el público normal y corriente que vio que a una persona se le había perdonado porque estaba muy mal de salud y de repente a no sé cuántos días lo vieron comprando mantequilla en Wong, no pues. No, sentado en el Costanera comiendo ceviche de conchas negras y tomándose una chela. Figúrate. O sea, peor. Qué maravilla. Fue peor, ahí bien contento. Bien contento. Ahí el señor que había estado grave, ¿no? Una reacción lógica. Y la popular, Junta de Médicos había dicho, ¿cómo se llama? Que sí, que estaba muy mal, que permanecía en la cárcel. Qué sé yo, ¿no? Sí, tal vez ese componente del engaño es lo que más molesta. Sin embargo, ahí García se zurró en todo lo habido y por haber, y Juacatán lo volvió a meter a la cárcel. Porque tenía al pueblo de su lado en eso. Porque había sido... Pero fue una decisión de la Corte Suprema acá. No, porque el indulto es una decisión presidencial. El presidente la da. Sacó su resolución suprema dándolo y sacó otra resolución suprema anulándolo. Así fue.
Un poco todopoderoso. Así fue. Y como la gente común y corriente estaba fastidiada por la mentira, lógicamente no hubo protesta alguna, ¿no? Por supuesto que no da ganas de defenderlo, eso está clarísimo, ¿no? Claro. Pero se rompió los principios. Pero te pudo hacer en el Perú en este caso pero particular, claro. lo hizo. ahora yo creo que el señor se hubiera ido a quejarse en alguna corte internacional, probablemente hubiera ganado, ¿no? No sé, supongo. Pero, a ver, si es que se diera el caso de los juicios pendientes a Alberto Fujimori, el caso Pati Vilca, ¿de qué estamos hablando? Muchos años de juicio sin una sentencia menor. ¿Cuál va a ser el futuro? Ojo, yo creo que a la gente se le tiene que juzgar, no importa cuántos años tiene, pero es un hombre de 80 años, o sea, la justicia no actúa igual como se actuó con Fujimori hace 15, 20 años que como se actuaría hoy, supongo. No se requiere una prisión preventiva y otras formas de llevar el proceso, ¿no? Ya sería un exceso, ¿no es cierto? Prisión preventiva. es. Pero lo que sí es cierto que en el caso de Pati Vilca se asemeja mucho a los casos de La Cantuta y Barrios Altos, y justamente la extradición permite que se le juzgue. Recuérdales a nuestro público el caso Pati Vilca, porque creo que la gente no lo tiene en la cabeza, ¿no? Para Yo ver la tampoco. gravedad. Carlos Ya, bueno, es que Tapia, por favor, ilumínanos. Yo lo tengo vagamente. Lo más conocido ha sido lo de los casos en el caso del grupo Colina de primero Barrios Altos y después La Cantuta. Pero también ha habido, como se llama, lo de los campesinos del Santa y también lo de Pati Vilca. Esos casos tienen el mismo corte que en el caso de los otros dos, pero tiene una cierta variante, que es mucho más discutible de que hubieran acusaciones y sospechas sobre los asesinados, ¿no es cierto? En cambio, en el caso de La Cantuta se decía no, porque ya había un trabajo de inteligencia previa y se decía, ¿cómo se llama? Son sospechosos de pertenecer a Sendero Luminoso. Están identificados, ¿no? En Barrios Altos fue una equivocación, pero creían que eran los que habían hecho el atentado a los Cúzares de Junín. Pero en los otros casos parece ser que allí lo que hay son intereses de corte privado, que simplemente se sujetaban al caso del poder omnímodo que tenía Montesinos y decir, bueno, acá estos campesinos, ¿no?, me fastidian a mí y por lo tanto elimínalos, Ya, ¿no? sicariato, pues. Claro, ¿no? claro. Pero desde el poder del Estado. Desde el poder del Estado, y parece que con retribución ya económica. Entonces ya la cosa es bien complicada en esos casos, ¿no? Claro, ahora hay que probar otra vez qué conocimiento tenía Fujimori de esas acciones, etcétera, ¿no? Lo cierto es que dejar hacer... La autoría mediata o no autoría mediata, claro, es otra dejar cosa. hacer Yo no es... creo en la autoridad mediata. Yo creo que las penas tienen que ser a base de que exista dolo, y el dolo significa conocimiento. Y tiene que ser probado. No es falta de conocimiento, La inocencia se presume. La culpabilidad tienes que probar. Se prueba. Bueno, pero han sido condenados por la autoría mediata. Sí, sí. O sea, ya más allá de que estemos de acuerdo o no, el antecedente existe, digamos, ¿no? Existe. Yo por razones obvias no voy a discutir el tema, porque siempre me dicen que soy hermana de no sé quién y pariente no sé cuántos. Vamos a ir a una pausa y regresamos para continuar con nuestro siguiente tema. Se pide la salida de Rosa Bartra de la Comisión Lavajato. Y ojo, no la están pidiendo los señores de Peruanos por el Cambio ni de la izquierda. Lo pide la alianza el Partido Alianza por el Progreso. Ya volvemos. Bueno, el Papa Francisco no solo ha pedido condena para las personas víctimas de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia, sino que se reunió con ellos. Ojo, se reunió con ellos. Acá ni siquiera los quisieron recibir en el Congreso. Dice Reuters, Papa Francisco se reúne con víctimas de abuso sexual cometidos por sacerdotes en Chile. Tenemos las declaraciones de uno de las personas que están en la comitiva del Papa y que confirma esta información y además cuenta cómo fue el encuentro. El Santo Padre se ha reunido hoy en la Nunciatura Apostólica de Santiago de Chile, después de almuerzo, con un pequeño grupo de víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes. El encuentro ha tenido lugar en forma estrictamente privada y no había nadie más presente, solamente el Papa y las víctimas. De este modo han podido contar sus sufrimientos al Papa Francisco, que les ha escuchado y ha rezado y llorado con ellos.
Por fin diré que el Papa conoce Chile, el Papa quiere a Chile, el Papa ha redescubierto Chile. Había muchos momentos muy fuertes, pero yo creo uno esencial ha sido el centro penitenciario femenino, donde no sé quiénes de ustedes ha sido, pero... Greg Burke, entonces, portavoz del Vaticano en el viaje del Papa, reconoce, el Papa se reunió, fue en privado, el Papa ha orado y ha llorado con ellos. Recordemos que cuando se presentó el caso del sodalicismo en el Congreso, para que se investigara, o por lo menos escuchara a las víctimas, nuestro Congreso fue de tal indolencia que ni siquiera eso permitió. Bueno, ahí tienen un ejemplo de lo que se tiene que hacer. Importantísimo el gesto del Papa Francisco. Y hablando del Congreso, la congresista Rosa Bartra no la quieren en la Comisión Lavajato. ¿Tenemos un byte al respecto? No tenemos byte al respecto, más bien tenemos a mis invitados que van a comentarme este hecho. Carlos. Bueno, ¿por qué? Rosa Bartra es una persona articulada, sí, no le cae bien a todo el mundo, pero no parecía estar haciendo un mal trabajo, porque ha caído en desgracia. APP ha pedido su salida y hay que decirlo, cierto sector de la izquierda también ha dicho que se vaya. No es santa de devoción de nadie. Claro, yo creo que ha cometido errores, ¿no? Uno de los errores fue dar a conocer una información que llegó un día antes de que había de todo el problema y que sirvió para generar una correlación de fuerza. Y en segundo lugar, también en el caso de la congresista, no aparece lo suficientemente imparcial cuando va al local de Fuerza Popular y se entromete con los fiscales, etcétera, y por eso que tiene todas estas posiciones que van en su contra, ¿no? Estos nuevos políticos de Fuerza Popular muy gallitos, está bien que sean todos los gallitos que quieran, pero les falta, ¿no? Les falta un hervor, como dirían antiguamente, como que todavía no entienden un poco el juego político, sí, ¿no? Ni siquiera el legal del reglamentario del Congreso. Eso le falta un hervor, le falta conocimiento. Sí. La señora Bartra, pese a sus errores, que como cualquiera los podemos tener, y los tenemos a diario seguramente, es una de las congresistas que más destacan. Sí. Y yo creo que el trabajo que podría hacer ella en terminar lo del lavajato, no lo podrían hacer muchos de su bancada, ni de las otras bancadas. Además ya tiene toda la experiencia. Pero además, no se maneja mal. Yo veo que se maneja bien, tiene cultura, tiene buen floro, tiene conocimiento de las cosas y la ves dedicada a su trabajo. ¿Cómo garantizamos la imparcialidad? Ojo que el lavajato es un tema en donde el que no cae resbala. Entonces, que se vuelva un caballito de batalla contra PPK cuando ahí también van a estar metidos otros exgobernantes o candidatos no parece lo mejor, ¿no? Yo tengo mi tesis sobre las comisiones investigadoras. Yo creo que más para llegar a la verdad, lo que sirven es para encumbrar a los investigados, claro, a los investigadores que salen de una comisión reservada, se van corriendo a los pasos perdidos y comienzan a hablar, no te diré más que loro, más que guacamayo. Y esto es lo que sucede. Sin embargo, en la comisión Lavajato anterior, presidida por el congresista Pari, hay que reconocer que fue una de las pocas comisiones, primero, que se dio durante la campaña electoral y al pobre congresista Pari nadie le hacía caso. Y segundo, que esa información sí ha sido muy valiosa, Carlos. Sí, claro. ¿No? Claro. Yo creo que es verdad, las comisiones del Congreso muchas veces tienen las características que antes lo ha dicho, ¿no? Pero en otras sí verdaderamente sirven para acumulación de tal tipo de información, testimonios, hechos en una gran campaña que se hace internamente en la Comisión Lavallato, para que sirva para el Poder Judicial, para el Ministerio Público posteriormente, ¿no? O sea, sí creo que está cumpliendo y debe de seguir cumpliendo esta Comisión de Lavallato con la congresista al mando, no, pero esa tarea, porque el próximo año va a seguir, perdón, ya este año,
es un año de temblores en relación a la corrupción que puede llegar a tener grado también 7.5, 8.5, ¿no? Ya. Ahí sí, también va a haber terremoto. Aquí, Antero, te lo pregunto como además expresidente del Congreso y excongresista, el poder de una comisión investigadora del Congreso en términos de qué herramientas tiene, levantamiento de secreto bancario, capacidad de citar. Ya lo quisiera Unidad de Inteligencia Financiera, ya lo quisieran muchos entes. Pero tiene que pedirlo ¿no? al juez, ¿eh? De acuerdo, pero tienen un campo de acción enorme. Bien usado, podría ser una buena herramienta. Podría llegar a ser muy buena herramienta, pero mi tesis también en esto, para el futuro, yo cambiaría el tema de las comisiones investigadoras. ¿Cuándo terminan? Para mí deben terminar en el momento en que el Ministerio Público comience a investigar o el Poder Judicial a juzgar. Eso sí parece correcto. El doble juzgamiento es una locura. Claro, ¿no? una o dos investigaciones paralelas, además conociendo que en el Congreso hay esta, ¿qué te digo?, esta intención de encumbrar a los investigadores dando información, corriendo a la prensa, se prenden los reflectores. Entonces, tú das esa información, inclusive de haber recibido testimoniales. Los que faltan rendirlas conocen las anteriores. Ya está. Y ya la investigación se reventó. Y muchos se quejan por qué en el Ministerio Público son tan escrupulosos en esto. Porque la investigación tiene que ser reservada. Y entonces, además, yo ¿qué haría con las comisiones investigadoras? En el momento que ya están en función el Ministerio Público, Poder Judicial, agarro todo el legajo, lo envuelvo en papel lindísimo, le pongo una moña sensacional de esas de Navidad y se lo envío al señor Sánchez. Por supuesto, porque además la labor del Congreso ha sido, lo fue por ejemplo durante los 90, en decir, ojo, Fiscalía, no te hagas loco. Este es un tema que tienes que investigar. ¿No? Ese era el origen de las comisiones investigadoras. Evitar que el Poder Judicial o la Fiscalía se bypasearan los temas que no les convenían. Porque no toquen los temas esenciales y más sensibles. En lo que tú has dicho, lo de Pari, es verdad. ¿Ya? Porque cuando terminó la investigación de Pari, todo el mundo dijo, bueno, esto... Al pobre, le hizo caso. Esto ha sido más de lo mismo. Lo ningunearon al pobre Pari. Y después, como se ha demostrado... No, hay que leer su libro, además que está súper bien. Para cerrar, señores, rapidito, solicitan archivo el proyecto de ley sobre el control y el manejo de la publicidad estatal. Yo no voy a decir nada porque somos parte interesada en el asunto como debe ser. Yo sí voy a decir. No, por favor, para eso estás acá, entero. Es una barbaridad. El proyecto. El Estado, así es, el Estado necesita comunicarse. No solamente es tener una gaceta oficial en que salgan las normas. Tiene que comunicar normas de prevención, políticas de Estado, campañas educativas, las campañas, por ejemplo, para hacer que los chicos sean matriculados a tiempo. ¿Esas cosas las puede hacer el peruano solo? ¿Las puede hacer solo Radio Nacional o Televisión Peruana? No, necesita más. Lo que hay que sí fijar normas claras de quiénes contratas y por qué contratas. Rendimiento de cuentas. Así es, porque no me vas a contratar una radio que solamente le escucha la mamá del productor y recibe los mismos estipendios que puede recibir Radio Programa del Perú, que es la principal radio del Perú. Pero si estamos en un conflicto en el Alto Marañón y ahí se escucha una radio local que tiene la 10ª parte de nuestros oyentes, pues a esa radio hay que ponerle la publicidad. No se trata de poner reglas claras. Así es, criterios claros. Claro, ¿no? Mira, yo creo que un aviso del Estado diciendo se ha decidido tal cosa en el Ministerio no lo lee mucho. Pero una entrevista pública en la televisión de dada por los ministros tiene mucho peso. O sea, creo que hay que saber combinar las dos cosas. Sí, y tampoco claro. Es un mix. El Estado nada más requiere aviso para publicar o espacios públicos en la televisión privada. A mí me comentaba gente que trabajó en el Ministerio de Educación durante la época de la huelga y nos dijo, no hubiéramos podido salir de esa huelga nunca, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que los otros que tienen intereses sí pueden publicar en todas partes. Avisos, comunicados, y si al Estado le cortas la posibilidad de respuesta, ¿no? A veces notas que hay publicidades compradas para pagar favores. Así es. ¿Cómo es posible que páginas de páginas
salga información de las papeletas que tienes o de las multas que han impuesto. No bastaría un avisito del tamaño económico diciendo, miren la web tal. No, y además, Andrés, ¿qué tal si usan el celular que te llaman todo el día para Así tonteras? es. Todo el día te llaman para ofrecerte Así es. cosas. Ahí te mandan, pues, tiene una multa, pague, ¿no? Un mensajito. Así es. Tan sencillo como eso. Pongo el ejemplo de Perú 21, a pesar que yo estoy en Perú 21, pero hace días vi que decía, el alcalde Castañeda abandona la carretera Prialé, no sé cuánto, ¿no? Y de repente abro así y veo una página entera de Castañeda a colores diciendo, hemos hecho esto. O sea, es una forma, es privado con el Estado, con la municipalidad, pero sabiendo ya que va a haber la presentación, el título. Lo contrasta. Claro, lo contrasta, ¿ya? Entonces, algo así tiene que hacerse también en el caso del Estado, con los que no consideran que ese tipo de forma de expresión o punto a discutir sea aceptado tan cerradamente, ¿no? Así es, la publicidad, la información que refiere a las obras del Estado no es buena o mala, es efectiva o no efectiva, comunica o no comunica, cumple o no cumple con sus objetivos. De eso se trata, punto. Así es. Nada más. Así es. ¿No? Y prohibir ponerla aquí o ponerla allá, la verdad que lo único que va a hacer es complicar las cosas. Señores, un placer. Mi gracias, La Romy. verdad que ha sido un gusto estar acá conversando después de mucho tiempo. Gracias a la producción, por supuesto, de las 5 a las 7 que me ha permitido estar con ustedes de estos 2 días. Esto es como Marco, no te vayas. No, ya llegó Omar Mariluz, que lo haces muy bien. Gracias, Sol, gracias, chicos. La verdad ha sido fantástico estar acá y...